Bien, sean todos bienvenidos a nuestro estudio para el día de hoy, donde continuamos meditando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy iniciamos junto también con la temporada de la iglesia, que como iglesia iniciamos una nueva temporada, la temporada después de Trinidad. Muchos la llaman la temporada de Pentecostés o la temporada de Trinidad. Eh, y este es también el tiempo común de la iglesia, donde meditamos en cómo Dios obra la fe en su iglesia, cómo el Espíritu Santo es aquel que nos llama, ilumina, congrega y santifica a toda la cristiandad en el mundo entero. Y para conocer la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo, necesitamos también conocer sus enseñanzas, necesitamos conocer su vida. Y los evangelios nos hablan acerca de la vida, obra y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. Nuestro Señor Jesucristo habitó en medio de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo murió, pero también resucitó de entre los muertos, ascendió y nos envió su Espíritu Santo para que ahora nosotros como iglesia podamos ser instruidos y podamos aprender las verdades que aparecen en las Sagradas Escrituras. Es por eso que hoy vamos a empezar esta nueva serie de estudios bíblicos en donde vamos a estar meditando un poco en cuanto a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, a lo largo del Evangelio, de los Evangelios, y cuando nosotros estudiamos el Catecismo Menor, cuando estamos estudiando, por ejemplo, el segundo artículo del credo, y estamos estudiando la persona de Jesús, una de las cosas que estudiamos y que aprendemos es que nuestro Señor Jesucristo tuvo 3 oficios. ¿Algunos de ustedes se acuerdan los oficios de nuestro Señor Jesucristo? Y les doy una pista, no era carpintero. Uno de sus oficios no era ser carpintero. Profeta, sacerdote y rey. Muy bien, exactamente. Entonces, los 3 oficios de nuestro Señor Jesucristo eran profeta, sacerdote y rey. Entonces, como profeta, Jesús proclamaba el mensaje de Dios. Él instruía, él enseñaba este mensaje. Como sacerdote, él intercedía e intercede todavía por nosotros ante el Padre. Y él está, vamos a decir así, él no solamente fue el sacerdote que entregó el sacrificio supremo, sino que también fue la víctima. Él fue el sacrificio definitivo para el perdón de nuestros pecados. Y como rey, él reina hoy en su iglesia por medio de la palabra y por medio de los sacramentos. Entonces, antes de entrar en el tema de hoy, que es una introducción a las parábolas, vamos a iniciar con una palabra de oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado mediante el Evangelio. Y te pedimos que el día de hoy, Señor, tú envíes tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros para que nos sigas instruyendo por medio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, antes de empezar a la pregunta, ¿qué es una parábola y cómo podemos interpretar una parábola? Yo les quiero preguntar y quiero que me contesten esta pregunta. ¿Cuál es tu parábola favorita y por qué? A ver, ¿se acuerdan de alguna parábola? ¿Tienen alguna parábola favorita? ¿Por qué es favorita esa parábola para ustedes? Mi parábola favorita, bueno, todas me gustan, pero hay una que me toca. Es Lázaro y el rico. Muy bien. Y me gusta esa parábola porque ahí vemos reflejado eh, ¿cómo decirte? Lo sensible que es el ser humano, ¿no? O sea, que uno muchas veces pasa toda una vida pensando de que es superior al otro, de que porque tiene algunos bienes dados por Dios,
somos mejores que los demás. Y cuando vemos la realidad en esa parábola es que todos somos mendigos. Todos somos mendigos porque aquel que vino a servirnos y a darnos todo, ese sí es el rico, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino a darnos, a servirnos. Amén. Y nosotros, pobres pecadores, bueno, nos servimos también de Él y aceptamos todas las bendiciones que Él nos da. Entonces esa parábola muestra un poco, a mí me muestra un poco la fragilidad del ser humano, que, bueno, siempre queremos estar por encima y al final del día la vida es tan corta y tan efímera y bueno, todos somos Lázaro. Así es. Todos somos Lázaro, porque lamentablemente muchos ricos son ricos simplemente en el espacio que viven aquí en la tierra, pero más allá son tan o más pobres que lo que pensaban que era Lázaro. Porque al final del día el rico termina siendo Lázaro, que Dios tuvo misericordia de él. Así que bueno, eso es todo. Así es, Gracias. muchas gracias. Excelente parábola, de verdad. ¿Otro que quiera compartir su parábola favorita? A mí me gusta la parábola del hijo pródigo, que va en conjunto con las tres cosas que perdió, ¿no? Se perdió la oveja, se perdió la moneda y se perdió el hijo. Y pienso en mi propia experiencia, que yo también estaba perdida y el proceso de ser hallada y como Dios es activo, que Dios espera, busca, barre, va en busca de y me parece increíble que todo un Dios se preocupa por una oveja perdida, una moneda perdida o un hijo perdido. Así es, exactamente. Y esas parábolas hay que interpretar a las tres juntas, en conjunto. Una última persona que quiera compartir su parábola favorita. Bueno, yo puedo compartir mi parábola favorita, que por ejemplo, a mí una de las de verdad que me encanta es la de el fariseo y el publicano. Y es también porque muestra nuestra realidad, muestra las dos realidades en las cuales a veces nosotros nos encontramos. A veces somos como el fariseo, que nos llenamos de orgullo porque somos cristianos, porque hacemos esto, porque hacemos aquello, pero también necesitamos reconocer nuestra realidad, que somos pecadores. Y como el publicano, decir, sé propicio de mí, que soy pecador. Entonces Jesús va a decir, ¿quién de los dos bajó justificado? Aquel que reconoció su pecado. Entonces, vemos que las parábolas son un recurso importante que usa nuestro Señor Jesucristo en su ministerio para mostrar una realidad de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es una parábola? En el sentido literario, una parábola es una historia completamente imaginaria que ilustra una verdad espiritual. Entonces, y para comprender las parábolas, nosotros necesitamos del gran maestro de las Sagradas Escrituras, que es el Espíritu Santo. Fíjense que, y vamos a ver dentro de un rato, que los discípulos, ellos no podían comprender, habiendo caminado con Jesús, no podían comprender ciertas cosas y necesitaban decirle al maestro, por favor, enséñanos qué es lo que estás diciendo. Entonces, por ejemplo, Jesús en Marcos 4, él va a decir, y les dijo, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a explicar esto? Jesús nos está mostrando que para poder entender la revelación divina, para poder entender su palabra, necesitamos a Dios mismo que sea aquel que nos revele y nos haga a entender lo que Él nos está dando. Es por eso que nosotros necesitamos
leer las Sagradas Escrituras. Es por eso que nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y cuando digo leer la palabra de Dios, leerla en voz alta, cuando nosotros estemos en nuestras casas haciendo nuestros devocionales, no solamente una lectura para mí, en mi mente, no, lean, tengan la práctica de leer la palabra de Dios en voz alta, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos ir a la iglesia a escuchar la predicación de la palabra, la correcta interpretación de la palabra, y también necesitamos escudriñar la palabra. Y ustedes necesitan retar también a los pastores, a sus pastores, necesitan retarnos a nosotros, porque quizás a veces decimos cosas por nerviosismo o por ignorancia, y también ustedes están llamados a escudriñar las escrituras y no quedarse solamente con lo que uno les dice, sino seguir aprendiendo, estudiando la palabra de Dios y pidiendo al Espíritu Santo que sea aquel que nos ilumine. Por eso que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos en humildad a ella. Y esa humildad nos lleva a pedir al Espíritu Santo que sea nuestro maestro, que sea nuestra guía. Porque si nosotros vamos y nos acercamos a la palabra con nuestra propia razón y con nuestra propia lógica, vamos a desecharla. Y nos va a parecer que esto es un libro de historias o de mitos, pero no, es la palabra de Dios. Y Dios interpreta su palabra, y la misma palabra que es Dios, uno de los, vamos a decir así, de las cosas hermenéuticas, de los principios hermenéuticos, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces hay veces que hay un pasaje que uno puede entender, pero puedo irme a las referencias de la palabra de Dios y buscar otro pasaje que me ilumine las Sagradas Escrituras. Y el Antiguo Testamento nos ilumina el Nuevo Testamento a cada uno de nosotros. Entonces, el profesor Roberto Bustamante, él va a decir que las parábolas de Jesús no es un discurso iniciado por Jesús, no es algo que inventó Jesús. Ya los rabinos del siglo I y otras personas también hablaban por medio de parábolas. Lo que hace Jesús es traer en las parábolas los misterios del reino de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 13, toda la sección del reino de los cielos. Y vamos a ver ahorita, dentro de un rato, cómo las parábolas usan símiles o metáforas, y vamos a ver que el capítulo 13 de Mateo, Jesús va a usar muchos símiles comparando el reino de los cielos. Pero también las parábolas de Jesús nos traen eventos escatológicos, los últimos días y la irrupción del reino de Dios en medio nuestro. Jesús expone que el reino de Dios ha venido ya a nosotros por él mismo y nos trae imágenes. Pero fíjense que no solamente el Nuevo Testamento trae parábolas, el Antiguo Testamento también nos muestra varias parábolas. Una de mis favoritas se encuentra, y eso es uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento, se encuentra en Segunda de Samuel, todo el capítulo 11 y 12, que es, vamos a decir así, la maquinación del pecado de David en ese capítulo 11, y cómo el profeta Natán en el capítulo 12 confronta el pecado de David. Y el profeta Natán no llega como, ¿qué pasó, David? ¿Cómo está toda la cosa? No, él llega y le cuenta una parábola, esta parábola de estos dos hombres, uno rico y otro pobre, uno que tenía una ovejita que la cuidaba y la quería como su hijo, era parte de la familia, y el rico que recibió visitas no quería matar nada de lo que él tenía y mandó a matar a la oveja de este pobre hombre. Y David se llenó de rabia y le dijo, este hombre debería de pagar el doble de lo que valía esta oveja, es más, inclusive debería hasta de morir. ¿Y qué es lo que le dice Natán? Ese hombre eres tú. Y ahí David se arrepiente de su pecado. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento encontramos diversas parábolas también que confrontan a las personas, y esto vamos a ver que es un género de parábola
que vendrían siendo parábolas de piedad. Pero dentro de un rato vamos a entender un poquito en cuanto a eso. Pero fíjense que, por ejemplo, el mismo Jesús o la misma palabra de Dios se nos dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta profecía viene del Salmo capítulo 78, versículo 2, donde dice lo mismo. Ya Dios estaba profetizando por medio del salmista lo que iba a hacer Jesús por nosotros, y cómo Jesús iba a hablar por medio de nosotros. Y fíjense, la Biblia de la Reforma nos dice que historiadores señalan que simplemente conocer los hechos sobre un evento no es suficiente. Se debe interpretar correctamente estos hechos para tener una comprensión correcta. Esto aplica a Jesús y a los sucesos de su vida. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo ha dado en la palabra de Dios para entender a Jesús y poner nuestra fe en él. Entonces necesitamos comprender las cosas que nos dice la palabra de Dios. No podemos acercarnos, como ya les dije, a la palabra de Dios solamente de forma académica. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea aquella que empiece a obrar la fe en cada uno de nosotros. Y este es el medio, este es el canal, este es el vehículo que usa el Espíritu Santo para capacitarnos a cada uno de nosotros. Y es por eso que las parábolas son importantes para la vida cristiana. Las parábolas, es por eso que Dios en su sabiduría, Jesús en su sabiduría, habló en parábolas y tenemos esas parábolas registradas aquí en la palabra de Dios. Pero fíjense que, por ejemplo, en el mismo Mateo 13 nos va a decir, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces vemos que las parábolas también tienen un elemento particular. Las parábolas utilizan acontecimientos o cosas terrenales para explicar una gran verdad. Aquí, por ejemplo, Jesús está usando la levadura, pero también Jesús va a usar, por ejemplo, semillas para comparar el reino de los cielos, va a usar perlas, va a usar una red, por ejemplo, va a usar una pesca, va a usar un viñedo, cosas cotidianas, una oveja, una moneda, como traía Patricia, esa sección de Lucas 15, inclusive hasta un hijo va a traer Jesús para explicar las dinámicas del reino de los cielos. Y fíjense que, por ejemplo, la levadura es usada en las escrituras a veces para hablar de algo malo. Entonces, el apóstol San Pablo va a hablar acerca de la levadura como algo que daña a la iglesia, y hay que separar la levadura para que no dañe a la iglesia. Pero en este contexto del reino de los cielos, Jesús la usa para, vamos a decir así, ilustrar a este agente transformador que trabaja silenciosamente y casi ni se nota. ¿Y cuál es el agente transformador? ¿Cuál vendría siendo la levadura en este texto? La misma palabra de Dios, la palabra que obra la fe en cada uno de nosotros. Por eso es que es importante participar de los estudios bíblicos. Por eso es que es importante domingo a domingo ir al culto, escuchar la palabra de Dios, pero no escuchar a cualquier persona. Porque, por ejemplo, nosotros en YouTube uno puede conseguir a un montón de predicadores. En Facebook uno puede también conseguir un montón de predicadores, pero necesitamos escuchar o necesitamos buscar la levadura correcta, la levadura que va a leudar y va a transformar, no una levadura pasada, no un mensaje que no va acorde a la palabra de Dios. ¿Y cómo uno sabe
¿cuál es el mensaje que va acorde a la palabra de Dios? Bueno, primero estudiando la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra de Dios, no podemos hacer una distinción entre eso. También un mensaje que sea correcto y que vaya enmarcado en las enseñanzas de la Sagrada Escritura, tiene que tener ley y evangelio. Me tiene que mostrar mi pecado, pero me tiene que mostrar cómo Cristo me ha perdonado. Y tiene que tener a Cristo como el centro. Si la predicación me tiene a mí como el centro, si es una predicación de autoayuda, huyan de esa iglesia, huyan de esa predicación, cierren esa predicación y vayan a escuchar una predicación que hable acerca de Cristo, para que vamos a decir así, esa harina, esa masa leude y pueda salir ese pan rico que es el pan de vida. Otro, en el mismo Mateo 13, Mateo 13 es un capítulo riquísimo en parábolas y en símiles sobre el reino de los cielos. Se nos dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó, sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces aquí vemos que Jesús sigue usando elementos terrenales para explicar una gran verdad celestial. ¿Y cuál es la gran verdad celestial aquí? Que vamos a decir así, el reino de los cielos empieza con pequeños comienzos para hacer algo excepcional. Entonces, aunque a veces es imperceptible, el crecimiento de Dios, él actúa en pequeñas cosas. Entonces, a veces uno puede decir, bueno, es que mi iglesia es pequeña, o nuestra iglesia en el contexto aquí español es una iglesia pequeña. No somos como esas mega iglesias. Y uno a veces se pregunta, ¿pero qué está pasando en mi iglesia? ¿Será que no se está predicando correctamente el evangelio? Cosas así. Y en realidad la iglesia de Cristo siempre ha sido la iglesia de pocos. Pero incluso con pequeños esfuerzos, Dios logra su propósito. Y una de las cosas que, por ejemplo, yo he visto en Madrid aquí es la constancia. De tener, por ejemplo, oficios domingo a domingo. Y aunque la iglesia no ha crecido, vamos a decir así, en un número astronómico, la iglesia va creciendo. Y por ejemplo, otra de las cosas que usa Dios para que la iglesia crezca es la familia. Entonces, cuando una familia está fundamentada en la palabra de Dios, esta familia va a querer procrear y va a haber niños. Y la iglesia va a seguir creciendo con esto. Esto no quiere decir que entonces, nos vamos a quedar encerrados en las cuatro paredes de la iglesia. No, en nuestras vocaciones tenemos que seguir predicando el mensaje de Dios, pero también vemos cómo Dios usa esas pequeñas cosas para que su iglesia siga creciendo poco a poco. Entonces, vemos que Jesús va a decir, cuando estuvo solo, aquí el evangelista San Marcos va a decir, cuando estuvo solo Jesús, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Aquí es la parábola del sembrador. Y él les dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas les hablo estas cosas. Entonces, quizás los discípulos y muchas personas sintieron vergüenza de preguntar en público a Jesús el significado de esto. Mucha gente quizás podría haber pensado, bueno, pero estos no han caminado con Jesús durante tanto tiempo y fíjate que no pueden entender lo que su maestro le dice. Y a veces nosotros también tenemos vergüenza de hacer preguntas, quizás hasta las preguntas más básicas, como por ejemplo, ¿en cuántos días Dios creó los cielos y la tierra? A veces quizás ni siquiera sabemos y decimos, bueno, 12, en 15 días, en 1000 años Dios creó los cielos y la tierra. No, en 6 días y el séptimo día descansó.
pero a veces tenemos miedo de hacer ese tipo de pregunta. Pero necesitamos preguntar. Necesitamos preguntar a los pastores, necesitamos preguntar a nuestros hermanos también. Necesitamos seguir escudriñando la palabra de Dios para ver lo que ella nos enseña. Y por ejemplo, el apóstol San Pablo va a decir que una de las metas de nosotros como cristianos es tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es escudriñar las Escrituras, es comprender las Escrituras. Y nuevamente, las Escrituras no las podemos comprender sin el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, el doctor Roberto Bustamante va a decir que las parábolas en realidad no son un recurso pedagógico que usaba Jesús, sino más bien era parte del recurso que Dios usaba para mostrar quiénes eran parte del pueblo de Dios y quiénes no eran y estaban siendo cortados del pueblo de Dios por tener endurecidos sus corazones. Entonces, los discípulos aún no entendían. Ellos no entendían el misterio al que se refería concretamente Jesús y su misión. Entonces, desdichadamente, los discípulos todavía no habían entendido la divinidad de Jesús y la naturaleza de su misión, que era morir por nosotros. Entonces, a veces nosotros no entendemos esto. A veces nosotros podemos quizás decir, bueno, pero es que yo no conozco suficientemente las Escrituras para hablar o debatir o decir esto. Pero ¿cuál es la solución a eso? Empezar a leer las Escrituras, abrir las Escrituras y empezar a leerlas, empezar a atesorar lo que Dios nos dice aquí en su palabra. Entonces, Dios ha ocultado esto a aquellas personas que no aprecian el valor de la palabra, porque como Él mismo, no debemos arrojarle la perla a los cerdos. Entonces, y esto es con referencia a aquellos que rechazan la palabra de Dios. Fíjense, por ejemplo, que trajeron a colación esta historia o esta parábola de Lázaro y el rico, y una de las cosas que ahí uno ve es cómo aquellos que no son creyentes desprecian la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le dice el rico? El rico en medio de su miseria le dice, no, pero envía a Lázaro para que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué es lo que le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. No, 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 no. Pero si envías a alguien, si alguien resucita entre los muertos, ellos creerán. ¿Y qué es lo que le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Entonces, ¿qué son Moisés y los profetas? La palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Y mucha gente rechaza esto porque busca otras revelaciones. Entonces, la revelación final de Dios está aquí en su palabra y necesitamos seguir meditando en ella. Entonces, las parábolas nos traen, vamos a decir así, dos formas literarias dentro de las parábolas, que son símil y metáfora. El símil, una comparación explícita, y la metáfora, una comparación implícita. A veces ni siquiera Jesús va a anunciar que está haciendo una metáfora. Entonces, tanto en el símil como en la metáfora, tenemos el símil y la metáfora simple y el símil y la metáfora histórica. Entonces, la parte simple, por ejemplo, de un símil, es este texto que leímos de Mateo 13:33, hablando acerca de el reino de los cielos es como una mujer que echa levadura en 3 tazas de harina. Una historia, o sea, un símil corto. Un símil histórico es de que Jesús, por ejemplo, usa en Mateo 20 acerca de los trabajadores de la viña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía dueño de una viña que salió a contratar a personas. Entonces vemos toda la historia, toda la narrativa de cómo es el reino de los cielos en esa historia de la viña. Por ejemplo, en las metáforas, una metáfora simple puede ser en el Sermón del Monte. Encontramos varias metáforas simples cuando Jesús, por ejemplo, después de decir las bienaventuranzas, él dice
ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. O cuando dice, por ejemplo, no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Pero un símil, o digo, una metáfora, vamos a decir así, histórica, la podemos encontrar en Lucas 10, cuando Jesús le está hablando con vamos a decir así, escriba, y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ajá, ¿y cuál es el segundo mandamiento más importante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bueno, y se larga con la historia de el buen samaritano. Un hombre salió y por el camino fue asaltado y dejado medio muerto. Y todos conocemos la historia del buen samaritano. Si no la conocen, vamos a estarla analizando más adelante, las próximas semanas. Otra metáfora histórica es esta de Lázaro y el rico, que hay algunos historiadores que no la consideran una parábola, sino la consideran una historia real. Hay otros que la consideran en parábola, pero sea parábola o una historia real, nos muestra la realidad vamos a decir así, de la condición del ser humano y de que el cielo y el infierno son una realidad. Dentro de las parábolas tenemos lo que se llama vehículo y tenor. El vehículo es aquello que normalmente se aplica a la palabra. Por ejemplo, aquí abajo tenemos, te venden gato por liebre. Entonces, el vehículo vendría siendo el gato, te venden gato, y el tenor es aquello a lo que en realidad el vehículo se refiere. Entonces, te venden gato por liebre, te están engañando, es lo que quiere decir el dicho. Y el tenor vendría siendo la liebre. Por ejemplo, en la parábola del buen sembrador, el vehículo vendría siendo la semilla, que Jesús va a interpretar que la semilla es el evangelio. El tenor, lo que quiere decir en realidad Jesús en esta parábola, es que el evangelio es esa semilla que entra en nuestros corazones. Entonces, quizás ahorita esto te parezca un poco complicado de entender, quizás, no lo sé, pero esto se entiende mejor cuando lo ponemos en práctica. Y hoy no lo vamos a poner en práctica. Lo vamos a poner en práctica en las semanas subsiguientes, cuando nos estemos adentrando en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que, por ejemplo, también dentro de las parábolas tenemos dos clasificaciones. Y estas dos grandes clasificaciones de parábolas son las parábolas del reino y las parábolas de piedad. Entonces, en las parábolas del reino son estas que señalan cómo Dios ha invadido nuestra historia a través de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo Juan el Bautista al inicio del ministerio de Jesús? Mateo 3, Mateo 2, finalizando Mateo 2, él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya ha llegado. Entonces, cuando él se refiere que el reino de los cielos ya ha llegado, se refiere que ha llegado en la persona de Cristo. Cristo irrumpiendo en nuestra historia nos trae el reino de Dios. Entonces, quizás vamos a poder diferenciar muy rápido las parábolas del reino, porque muchas de estas van a tener la gran introducción. El reino de los cielos es semejante a. Pero no nos dejemos engañar, porque, por ejemplo, las parábolas de piedad promueven una actitud apropiada frente a la venida del reino de los cielos. Entonces, por ejemplo, en Lucas 7, cuando se nos habla acerca de estos dos acreedores, aquellos que debían, uno debía más y el otro debía más o menos, y el amo bondadoso le perdonó la deuda, Jesús le dijo a Pedro, ¿quién de estos amó más a su amo? Al que se le perdonó más. Entonces vemos que aquí hay un cambio de actitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha perdonado nuestros pecados. Y como Dios ha perdonado nuestros pecados, nosotros alabamos y glorificamos y ensalzamos el nombre de nuestro Dios.
En Lucas 14, por ejemplo, tenemos todo esto de el costo de seguir a Cristo y que se van a burlar de nosotros, pero a nosotros no nos importa porque Cristo es nuestro centro y Cristo es aquel que nos ha perdonado. Pero tenemos Mateo 13, que se acuerdan que les había dicho que Mateo 13 es el gran capítulo en Mateo donde se nos habla acerca de cómo es el reino. Aquí están las parábolas, o se denominan las parábolas de el reino de los cielos. Pero fíjense que Mateo 13, 44, 46, lo voy a leer, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que en búsqueda de perlas y habiendo hallado una perla preciosa, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, aun cuando estas dos parábolas nos hablan y nos dicen el reino de los cielos es semejante, no son parábolas del reino, sino son parábolas de piedad. ¿Por qué? Porque muestran la actitud que tiene el ser humano ante el reino de los cielos, ante la palabra de Dios, ante Cristo. Cristo y su palabra es este tesoro escondido, es esta perla preciosa, que cuando es hallada por este hombre, ¿qué es lo que hacen cada uno de estos dos hombres? Venden todo para estar y compran ese campo, compran esa perla y atesoran eso para ellos. Es lo mismo que sucede con nosotros cuando estamos frente a la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, otra de las formas en las cuales podemos diferenciar y ver parábolas del reino es porque Jesús usa, vamos a decir así, estas imágenes como las bodas, o usa el campo, o la cosecha, o usa, por ejemplo, cuando habla acerca de los odres viejos y los odres nuevos, cuando habla acerca de la siembra, cuando habla acerca de la viña. Son parábolas que Jesús va a hacer una comparación con el reino de los cielos. Y ustedes saben que, bueno, a mí me encanta buscar ciertos datos, ciertas informaciones y todo eso. No es que me puse un día a contar cuántas parábolas había en los evangelios. Ya, por ejemplo, esta Biblia de estudio, la Biblia de la Reforma, tiene un cuadro bastante interesante que muestra un poco sobre eso. Y, por ejemplo, en el cuadro va a decir que existen aproximadamente unas 55 parábolas en los evangelios sinópticos. Hay otros historiadores que dicen, no, los evangelios sinópticos contienen 33 parábolas. Hay otros que dicen, más de 66. No hay un acuerdo en cuántas parábolas hay, porque mucha gente, por ejemplo, toma estos pequeños dichos o estas pequeñas metáforas que Jesús usa, por ejemplo, en el Sermón del Monte, y las consideran parábolas. Pero lo que viene cierto es que Lucas es el evangelio con la mayor cantidad de parábolas. Tiene alrededor de unas 24 parábolas el evangelio según San Lucas, de las cuales 18 son únicas en el evangelio según San Lucas. Por ejemplo, el rico y Lázaro es una parábola única en el evangelio según San Lucas. El fariseo y el publicano, esta triple parábola que también traía Patricia sobre las cosas perdidas, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, son parábolas únicas que aparecen en San Lucas. Por ejemplo, Mateo tiene 23 parábolas, de las cuales 11 son únicas en el evangelio según Mateo. Los trabajadores de la viña, de que se les estaba contando, de este hombre que salió a buscar trabajadores para su viña, las 10 vírgenes, el siervo despiadado que no perdonó la deuda del otro que le debía cuando a él le fue perdonado. Son parábolas únicas. En Marcos tenemos 8 parábolas. También Marcos es el evangelio más corto, 16 capítulos tiene Marcos, tiene 8 parábolas, de las cuales 2 son únicas. Por ejemplo, Marcos 4 nos habla acerca del crecimiento de la semilla,
Y aunque uno pueda decir, no, bueno, se parece a la parábola del buen sembrador, no es la parábola del buen sembrador. Es un sembrador que sí siembra la semilla y cuando se va a acostar a dormir, esta semilla empieza a crecer. Él no hace nada para que esta semilla crezca. Él no puede decir que la semilla crece, sino que la semilla crece de la noche a la mañana, va creciendo. Y así Jesús va a ilustrar eso, que así es el reino de los cielos. Entonces, fíjense que Dios nos ha bendecido ricamente, mis queridos hermanos, y de muchas maneras. Él primero nos creó, después, cuando vio nuestra miseria, nos redimió a través de Jesús. Y Él nos sigue llamando el día de hoy por medio de su Espíritu Santo. E incluso Jesús, Dios, toma su tiempo el día de hoy para instruirnos a cada uno de nosotros. En este caso, Dios nos va a instruir a lo largo de todas estas semanas de Trinidad por medio de las parábolas. Dios ha escogido también y ha elegido esta forma de enseñar a su pueblo las verdades del reino de los cielos. Entonces yo espero que este estudio que vamos a iniciar, bueno, ya iniciamos, de las parábolas, sea de bendiciones para cada uno de ustedes. Ustedes saben que a mí me gusta siempre iniciar con una introducción para que podamos comprender de lo que vamos a estar hablando, de lo que estamos hablando. Entonces, ya ustedes van a ver y van a poner en práctica todo esto de símil, metáfora, vehículo, tenor. Vamos a estar analizando las parábolas y vamos a estar diseccionando estas parábolas de nuestro Señor Jesucristo, así como hicimos con Corintios 15, así vamos a hacer con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo, aquí les traigo un pequeño cronograma. Son 6 aquí, pero van a ser 12 en total. Esta es la primera parte. Y antes de las vacaciones de verano, vamos a tener la oportunidad de estudiar 3 parábolas. Luego del verano vamos a continuar con la parábola 4, 5 y 6 en adelante. Esto nos va a tomar casi toda la temporada de Trinidad. Nos va a dar chance para que las 2 últimas semanas de Trinidad podamos estudiar escatología. ¿Qué es escatología? El fin de los tiempos. La doctrina acerca del fin de los tiempos y cómo también Jesús usa algunas parábolas para hablar acerca del fin de los tiempos. Entonces, la semana que viene vamos a estar estudiando, aunque para mí es importante estudiar Lucas 15 en su totalidad. Como es tan extenso el hijo pródigo, vamos a iniciar con el hijo pródigo. La semana 6 vamos a ver la primera parte de esto, la oveja y la moneda perdida, pero también vamos a estar viendo el gran banquete, la parábola de los talentos, la parábola del buen sembrador, la parábola de los 2 deudores, y así sucesivamente vamos a seguir viendo algunas parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como les decía, espero que en este estudio sea de bendiciones para cada uno de ustedes y que Dios pueda seguir obrando y fortaleciendo la fe en sus corazones.